Bienvenidos. Bueno, pues muchas gracias por la bienvenida, Lick, y bienvenidos los asistentes que están aquí con nosotros. Es algo, no es muy largo, la verdad, la evolución de la cuestión de las casas es muy largo, pero sin embargo, vamos a hacer un pequeño, introducción para que veamos cómo, que no se nos quite la capacidad de asombro, eh, cómo ha estado poco a poquito evolucionando, sin embargo, dio un salto muy fuerte en el último siglo y medio. Vamos a ver, esa es la pequeña introducción y seguimos con lo que sigue. Vamos a ver este. Pues bien, obviamente vamos a hablar de la evolución de las casas. Fíjense, desde la prehistoria, en la antigüedad, la Edad Media, Revolución Industrial y la era moderna. Cómo ha habido los cambios tan grandes y todo gracias a los descubrimientos de la tecnología. Ahorita vamos a hablar un poquito más de esto. Todavía estamos con la introducción. Fíjense cómo pasamos de chocitas al lado izquierdo o de casas redondas a cuadradas, ¿verdad? Ya empezaron cuando se perfeccionó el adobe, ¿verdad? O los ladrillos en cierta manera. Se empezó a hacer cuadradas. Pero bueno, ¿cuál es el origen de la construcción de las casas? Realmente, pues miren, fíjense cómo están ahí eran pues refugios temporales. Como la gente antes no sembraba, tenía que cambiarse cada rato, por lo tanto, donde habitaba no era muy duradero o no era para toda la vida. Entonces, podían construir casitas como de madera o con pieles, huesos de animales, o en las cuevas que encontraban, pues ya era un refugio perfecto. Sin embargo, se acababan los alimentos, tenían que ir de migrantes, de una u otra manera eran nómadas, y por eso no era tan complejo, ¿verdad? Aquí lo estamos viendo. Fíjense los cambios, porque de circulares empezaron a hacerse cuadraditas y empezamos a ver edificios fuertes. Pero bueno, hay etapas fundamentales en estas transformaciones. Sí, se descubren algunas etapas diferentes dentro de la evolución de las casas, de la construcción. Entonces aquí primero se usó piedra, barro, madera, y a la larga un poquito de adobe, ¿verdad? Inclusive esto en la prehistoria, pues ahí fueron prácticamente cuevas, pero descubrieron que el lodo era un poco pegajoso así y empezaron a hacer ya un poquito más de adobe. Todo fue por descubrimiento, prueba de error, prueba de error. Sin embargo, ya los romanos introdujeron el concreto y empezaron a construir edificios muy altos. Fíjense que aquí una cuestión novedosa, que ustedes como arquitectos lo saben, es de que los arcos fueron fundamentales para poder sostener todos los edificios. Y se empezaron a hacer de varios niveles por los arcos, ¿verdad? Y claro, las columnas muy bien fundamentadas, pero fíjense cómo está lleno de arcos. De hecho, las antiguas tomas de agua de Querétaro y de algunos otros es puros arcos. En la Edad Media y el Renacimiento dominó mucho la piedra, el ladrillo, en las zonas urbanas, como lo estamos viendo, fíjense las piedras, y se desarrollaron las técnicas del arco de medio punto y las bóvedas. Entonces ahí estamos viendo otra vez los arcos para construcciones mucho más altas. Fíjense que casi todo ahí tiene arcos para sostenerlo. De hecho, hasta las ventanas muchas veces también tenían arcos, ¿verdad? Esto elevaba la durabilidad de las viviendas y obviamente el material, piedra y ladrillo, era más durable. Entonces ya era para habitar mucho más tiempo. Recuerden que ya cuando dejamos de ser nómadas, se buscaba un lugar pues, para estar toda la vida. Entonces, qué bueno que con estas técnicas la gente ya tenía mucho más tiempo ahí. Después llegó la Revolución Industrial en Inglaterra, el siglo XIX. Déjeme ver aquí. Ah, ok. En el siglo XIX y XX, la llegada del acero y el concreto armado transformaban el diseño residencial, creando cimientos más sólidos y casas más amplias. Aquí quiero hacer una referencia. El acero de la antigüedad, digamos, finales del siglo XIX, principios del siglo XX, tenía mucho azufre. No es el acero de ahorita. Por lo tanto, sí, con cambios bruscos de temperatura se hacía muy frágil, ¿verdad? De hecho, los remaches que se usaban antiguamente sí funcionaban y funcionan, pero bajo ciertas condiciones no. Eso fue lo que lo acabó al Titanic, que era un acero del año 1910. El Titanic se hundió, si no me equivoco, en 1912. Este, y los remaches y el acero de las planchas del barco tenían mucho azufre. Entonces, con fríos muy fuertes, haz de cuenta que se destemplaba, se podía agrietar.
o ser muy frágil, que fue las causas prácticamente el acero defectuoso. Bueno, del acero de aquel tiempo, de hecho el barco cumplió todas las normas de seguridad de su tiempo, pero es algo que quiero comentar. Del final del siglo XIX, principio del siglo XX, el acero tiene mucha azufre. Vamos a ver la que sigue. Entonces ya ahorita en el siglo XXI, que ya pues ya vamos con 26 años de este siglo, el ahorro energético es prioridad, o sea, la ecología, sistemas modulares o hasta impresión de casas en tercera dimensión, que todavía no se hace muy popular, pero sí va a ser muy importante. Esto acelera los tiempos de edificación, porque acuérdense de una cosa, en nuestros tiempos la tardanza es dinero. Entonces yo puedo hacer las cosas de un cierto tiempo, me ahorro dinero, porque las presiones inflacionarias, aunque nos digan la INEGI o algo de que es el 3 la verdad es diferente. La canasta básica está arriba del 4 y las cuestiones de la construcción están aumentando hasta un 8%. Entonces, independientemente de eso, priorizar la ecología y el ahorro energético es muy importante. Y una cosa que me llama la atención, me decían en Europa, un arquitecto, que en México se usan ventanas muy amplias. Y en Europa son más pequeñas, para cuestión de, dice, más pequeñas para que no entre, que estemos más templados en cuanto a frío o calor dentro. Y ustedes con las ventanas amplias dejan pasar mucho de la intemperie. Pero bueno, es un comentario que me hicieron en Europa ya hace tiempo. Bueno, vamos a ver la evolución de la construcción de casas a detalle, un poquito más detallado que lo que hemos estado comentando, que está muy interesante, fíjense. Fíjense, obviamente volvemos a la prehistoria. Hay refugios naturales, cuevas, salientes de roca, aunque ya ven que hay construcciones de hace 3.000 o 5.000 años, o más todavía, que nos sorprenden las construcciones. Monolitos de 200 toneladas, y pirámides y todo, pero bueno, eso es otra situación diferente. Estamos hablando de casas. Entonces las cuevas, una saliente ahí se metían nada más algo, qué bueno que en aquel tiempo alguien descubrió el fuego, ¿verdad? Y pudieron ya comer un poquito mejor. Se protegían del frío y ponían barreras de palos ahí para protegerse de los animales. Y empezaron a hacerse primeras chozas, obviamente temporales. Recuerden que en aquel tiempo todavía eran nómadas. Palos, ramas, huesos, pieles de animales, todo lo que encontraban hacían sus chocitas. Y como se unían palo por palo o pieles y todo, necesariamente tenían que ser chozas que son redonditas por la necesidad. Formas cuadradas. Fíjense que pocos saben de que hace 10.000 años las casas pasaron de ser redondas a tener esquinas y formas cuadradas por el barro. Cuando los secaban al sol, pues era un tipo adobe. Le ponían un poquito de paja y eso los hacía mucho más duraderos. Obviamente la piedra era fundamental. Y lo estamos viendo ahí, cómo empezaron a hacerse cuadrados. En la Edad Media y el Renacimiento, como ya platicamos, los hogares de los jefes feudales eran pues grandes fortalezas de piedra gruesa, ¿verdad? O sea, eran grandes casas de piedra gruesa. Los palacios de la nobleza, estas casas se volvieron palacios grandes con muchos cuartos para los reyes y sus sirvientes, pero bueno, empezaron a crecer, tenían mejores técnicas porque la cuestión de arcos, como estamos viendo, es fundamental, es una mente fundamental en la construcción de aquellos tiempos, ¿verdad? Y el tipo de piedra, pues hacía cosas muy duraderas y un poco más altas. Entonces, ahí pues sí eran las piedras grandes y gruesas. Ya después se usó el uso de mármol y se empezaron a decorar con más arte, cúpulas y materiales caros. Empezaron ya a diseñar técnicas muy interesantes. En este punto los romanos tienen un 10, ¿verdad? Porque sus construcciones son asombrosas. De hecho, todavía hay construcciones que tienen mucha duración de los romanos, ¿verdad? Ya la revolución industrial de la era moderna, como hemos estado hablando, pues desde el siglo XVIII se empezó a usar metales para hacer estructuras más firmes, grandes y baratas. Hormigón armado y rascacielos. Bueno, en el siglo XX se empezó a usar cemento mezclado con varillas de hierro. Eso, eso lo llamaban ya hormigón, haz de cuenta. Sin embargo, el cemento no es como el de ahorita. Sin embargo, sí jalaba bien por el tipo de metal que le ponían. Si estaba protegido de las inclemencias del tiempo por el mismo concreto, pues se protegía mucho esa cuestión de la casa, lo que hacía posible levantar edificios muy altos o con muchos departamentos. Las casas con servicios de vivienda sumaron agua limpia, luz artificial, gas, baños dentro del mismo periodo
pues empezó a hacerse mucho más cómodo. La gente al principio su casa era para protección de las inclemencias del tiempo. Si acaso ponían fuego con leña. Ya empezaron a hacer las casas ya más chozas, cuadraditas, con mejores materiales. Y entonces ya empezaron a pensar en la cuestión interna, donde había más iluminación, qué tipo de ventanas, las puertas altas, anchas. Empezaron a hacerlas en forma de pico, así de dos aguas, para cuando llueve o nieve se caía, era mucho más fácil y resistente, y tenían un ático para almacenar. Empezaron a desarrollarse muy interesante. Fíjense que la literatura que he estado viendo viene muy amplia en esto. La vivienda de hoy, pues bueno, fíjense que la vivienda de hoy es ahorro de espacio, ya no en las casas de 300 metros cuadrados o 400 metros cuadrados, pues antes porque había mucho espacio. Ahorita, sin embargo, en las ciudades, como es muy caro el metro cuadrado de terreno o de construcción, pues hacen casas lo mínimo indispensable, pero utilizar bien, aprovechar cada metro cuadrado, que son los que llaman minimalistas. Eso empezó a hacerse hace unas décadas. Pero ya estamos viendo ahí, por ejemplo, una casita donde está la muchacha arriba, donde tiene su dormitorio, su cocina, su baño, su sala de estar en unos 30 metros cuadrados, no sé, 40 metros cuadrados. Y ahí estamos viendo abajo casas muy pequeñas, pero habitables. Ahorita la tendencia es tener menos hijos, por lo tanto ya las casas ya no son tan grandes. La verdad es el mínimo indispensable, no gastas mucho, no la mantienes con tanto dinero y de una manera tienes más dinero para otras cuestiones, ¿verdad? Disfrutar o algo por el estilo. Ya ahorita se están usando materiales que gastan menos energía. Se usan paneles solares, madera que no daña la naturaleza, se usan muchas cuestiones plásticas, recubrimientos, vidrios templados, polarizados. Todo eso al principio pues cuesta dinero, ¿verdad? Pero te da un confort toda tu vida. Es muy importante, ya que la casa sea cómoda, agradable, sea un hábitat. Pero ahora el futuro, ¿qué nos espera en el futuro? Las casas tercera dimensión, ¿qué será el futuro de la vivienda, que de nosotros? Aquí con ustedes, como son arquitectos o tienen mucho conocimiento de construcción, se darán cuenta que las exigencias van variando año con año en cuanto a las normas de calidad de los materiales, en cuanto a la sustentabilidad de los edificios o construcciones que estén haciendo, ¿verdad? Hacer más con menos es una cuestión importante de la gente que se dedica a la construcción. Vamos a ver un pequeño video, dura 3 minutos, de lo que les comenté para que no se aburran de mi voz, puedan verlo. Está interesante. Vamos a escuchar. ¿Recuerdan cómo era nuestra casa cuando éramos niños? Creo que todos. No teníamos todas las comodidades de hoy. Todos hemos visto una foto de años atrás, y en ella refleja cómo la ropa, muebles y construcciones se ven más antiguos. Esto lo veremos reflejado en este video, pero con miles de años por medio. Evolución de la vivienda. Vivienda. Su primera definición es la construcción o lugar cerrado cubierto, preparado para que sea habitado por personas, y cuya función primordial es dar habitación y refugio, protegiéndolas del clima y de otras posibles amenazas. Históricamente, el ser humano siempre tuvo la necesidad de refugiarse para neutralizar las posibles condiciones desfavorables de vivir en la intemperie. Con el paso del tiempo, se empiezan a asentar las poblaciones. Las personas construían sus casas de acuerdo con lo que hallaban en los alrededores. Posteriormente, al crearse asentamientos más grandes, llamadas ciudades, quienes se encargaban de la construcción eran artesanos o arquitectos especializados. Actualmente, el diseño de viviendas es competencia de arquitectos e ingenieros, por lo que la evolución no solo es en el tipo de materiales a emplear, sino en el diseño de espacios específicos, como iluminación, ventilación, orientación, servicios de agua y drenaje, luz eléctrica, líneas de gas, comunicación e intercomunicación. Las nuevas tecnologías traen consigo a la domótica, que es el sistema o sistemas capaces de automatizar una vivienda o edificación de cualquier tipo. Al igual que las amenidades, las cuales son espacios de esparcimiento dentro de los edificios de viviendas, creando pequeñas ciudades. Esto nos lleva a que la vivienda seguirá evolucionando y en un futuro
no solo será en la Tierra, sino en otro planeta, o naves equipadas con necesidades de una ciudad en el espacio exterior. ¿Se lo imaginan? Yo sí. Por lo tanto, el concepto original de esta palabra es lo que nos posibilita vivir. Gracias. Muy bien, vamos a ver la conclusión. No es muy largo como les comentaba. De hecho, es tan largo como uno pueda desear, ¿verdad? Porque tiene mucha literatura y vienen detalles asombrosos. Por ejemplo, los sirios, hay un monolito de acero, de fierro, pero no se ha podrido en 1000 años. Entonces no se sabe todavía cómo lo hicieron, de que no agarre oxígeno, no agarre corrupción. Ya saben que si se oxigena empieza a oxidarse. Entonces, o reacciona con el oxígeno. Entonces, son cosas raras, ¿verdad? El concreto romano era muy famoso también. Pero bien, como conclusión a esta pequeña introducción a la evolución de la cuestión de la vivienda que nos deja un poquito pensativos y no dejamos de tener asombro, ¿verdad? Por todo lo que se está desarrollando. Aquí realmente se muestra un paso clave desde los refugios naturales y materiales básicos como tierra y piedra hacia procesos modernos enfocados en sostenibilidad, eficiencia, espacio y la tecnología digital. A medida que ampliaron nuestros conocimientos, a medida que había mejores materiales, pues empezó a mejorar todo. La verdad, y esa es una cuestión de evolutiva. Ahorita hacemos casas, te digo, muy funcionales. Vamos a ver algo para la reflexión que nos dicen los arquitectos. Dice, el arquitecto debe ser un profeta en el verdadero sentido del término. Si no puede ver por lo menos 10 años hacia adelante, no lo llamen arquitecto. Está muy buena esta reflexión. John Ruskin, cuando construimos, déjanos creer que lo hacemos para siempre. Muy bien, muy buena reflexión del señor John Ruskin. Estoy en obra, no te acerques si no vienes a construir. Muy bien, excelente. Dice el señor Antonio Gaudí, arquitecto. La arquitectura es la ordenación de la luz, la escultura es el juego de la luz. Lugares iluminados, ambientados, es importante. Dice, el dinero va y viene, pero la emoción de construir tu casa es única. Es de ahí la importancia de usarlo mejor siempre. Dice Le Corbusier, la casa debe ser el estuche de la vida, la máquina de la felicidad. Dice Alvar Aalto, hemos de construir casas que crezcan. La casa que crece ha de sustituir a la máquina para habitar. Dice, que tengan crecimiento, se expandan. El señor Alvar Aalto igual. Dice, la arquitectura moderna no significa el uso de nuevos materiales, sino utilizar los materiales existentes de una forma más humana, ¿verdad? Pensar siempre en el que la va a habitar. Muy bien, muy bien. Pues esto fue una breve plática, estimados participantes de la evolución de las casas, como estamos viendo desde la prehistoria hasta el siglo XXI, en una forma general, ¿verdad? Que nos hace reflexionar todo lo que hemos avanzado. No sé si hay alguna pregunta, algún comentario. Pues como siempre, Armando, muy buenos temas aquí que traes a estos webinars. Muchas gracias, ingeniero. Muchísimas gracias. Y bueno, Es- tal y cual lo comentó Rafael, bueno, pues habría que ver, todavía estar ya por terminar las vacaciones, pero seguir en ese, como lo dice, los que tienen niños chicos, pues ahí andan todavía con los últimos días y pudiese buscar en algún otro viernes con la posibilidad de volverlo a ver y de ser posible si lo amplías, como mencionas, hay Sí, muchas otras cosas que puedes ir adicionando. sí, ingeniero, sí. Ya en unas semanas lo vemos ya más ampliado con todo gusto. Claro que sí, ¿verdad? No, Este, pues sí, me uno a nuestro presidente del consejo, don Antonio Ramón, para comentar que muy buen webinar y sería muy bueno este complemento que pudiéramos hacerle, Armando, complementar este webinar
y con ese complemento, con esa excusa también, poderlo dar en posteriores semanas. La verdad que como quiera, muy bueno, muy buen resumen, muy buena charla. Y pues bueno, de nueva cuenta ya estamos integrados en los viernes de webinars. Los esperamos el próximo viernes, primeramente Dios. Buen fin de semana, que Dios bendiga y muchas gracias a todos por conectarse. Gracias, Armando. Gracias a ustedes. Bye bye.